Los productos químicos se abren camino desde Asia hasta las manos de los miembros de un cártel en México. Los cocineros hacen su magia y, en poco tiempo, millones de pastillas de una droga mortal cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Se intercambian por cientos de millones, lo que acaba llenando los bolsillos del cártel. El loco ha matado a miles de personas en todo Estados Unidos. El gobierno le hace la guerra, pero lo más sorprendente es que también se la hace el cartel. Averigüemos qué les ocurre a los miembros de los cárteles que trafican con fentanil. Los chapitos dicen no al fentanilo. Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017 y su cadena perpetua, uno podría pensar que su reinado de terror en México había terminado. Pero no tan rápido. Los 4 hijos del Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos, se aventuraron más profundamente en el negocio familiar en los últimos años, tomando el liderazgo del notorio cártel de Sinaloa. El cártel encontró un negocio lucrativo con el fentanilo. El cártel ha encontrado la forma de convertir productos químicos por valor de $800 en la asombrosa cantidad de $600,000 en fentanilo. Sin embargo, hay un giro en la historia que ha pillado a todos por sorpresa. A principios de octubre de 2023, surgieron informes que sugerían que los chapitos podrían estar reconsiderando su enfoque del tráfico ilícito de drogas. El rumor gira en torno a su declaración en Sinaloa, México, donde han aparecido pancartas que anuncian la prohibición de la producción y venta de fentanilo en el estado. Estas pancartas proclaman severamente: en Sinaloa, la venta, fabricación, transporte o cualquier otro negocio relacionado con el fentanilo está estrictamente prohibido, incluida la venta de productos químicos utilizados para producirlo. Están advertidos, respetuosamente, los chapitos. Como era de esperar, el escepticismo es grande. El cártel de Sinaloa ha obtenido enormes beneficios del fentanilo, y la repentina prohibición levanta cejas. Las autoridades mexicanas dudaron en confirmar si las pancartas habían sido encargadas por los hijos de El Chapo, pero múltiples fuentes han dado credibilidad a la noticia, afirmando tanto las pancartas como la prohibición del fentanilo. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cuánto tardará en surtir efecto esta prohibición del fentanilo? Los optimistas esperan una reducción inmediata del fentanilo que inunda Estados Unidos y otros países. Sin embargo, los expertos instan a la cautela, señalando que el cártel de Sinaloa es solo un actor en un complejo panorama de casi 200 cárteles. Otros grupos podrían seguir produciendo y vendiendo fentanilo, mientras que el cártel de Sinaloa podría encontrar rutas alternativas para mantener sus operaciones de fentanilo fuera de Sinaloa. Una persistente sospecha flota en el aire. ¿Podría ser toda esta prohibición una elaborada farsa? Algunos sugieren que los hijos de El Chapo y el cártel de Sinaloa podrían estar jugando sus cartas para apaciguar tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses. Con la creciente presión de EEUU sobre México para frenar el comercio de fentanilo, el cártel podría estar tratando de desviar la atención de sus operaciones. Otro factor de intriga es la recompensa de $10 millones ofrecida por la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, por información que conduzca a la detención de 2 de los hijos de El Chapo. Esta cuantiosa recompensa podría ser otro incentivo para que el cártel de Sinaloa se presente como paladín de la causa antifentanilo. Las implicaciones potenciales de una auténtica prohibición del fentanilo serían grandes, especialmente para Estados Unidos. El fentanilo es responsable de la asombrosa cifra de 75,000 muertes anuales por sobredosis entre los estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Una prohibición permanente del fentanilo por parte de los hijos del Chapo y el cártel de Sinaloa podría reducir significativamente esta cifra y fomentar una mejor relación entre Estados Unidos y México. Pero antes de que la noticia de la prohibición viera la luz, el cártel de Sinaloa había perfeccionado su proceso de creación de la droga y se había asegurado de obtener el máximo beneficio de ella. En febrero de 2020, Univision reveló información de cuando su unidad de investigación realizó una visita a un laboratorio clandestino en México. También entablaron conversaciones con distribuidores encargados de transportar esta sustancia potencialmente letal a Estados Unidos. Ocultos a plena vista, los laboratorios clandestinos de fentanilo operan en granjas cercanas a ciudades aparentemente normales, mezclándose a la perfección con la vida cotidiana. Cada laboratorio ilegal de los alrededores produce aproximadamente 20,000 dosis de fentanilo a la semana, destinadas al insaciable mercado estadounidense. Estos maestros del oficio reciben el nombre de
Cocineros. Estos cocineros son muy conscientes del potencial letal de las drogas que preparan, pero para ellos se trata de un juego de oferta y demanda. Creen que los consumidores no están obligados a tomar las drogas, así que todo va bien. Los cocineros transmiten por radio los detalles de las constantes alertas recibidas. La aproximación de un convoy militar, el paso de un helicóptero o un avión no tripulado o cualquier cosa remotamente extraña activan su vigilancia. Los fusiles y las pistolas permanecen al alcance de la mano, listos para cualquier emergencia. Los cocineros y su tripulación se enorgullecen de su amplia red de vigías, que vigilan toda la extensión de Sinaloa. Nadie, ya sean agentes del gobierno o simples visitantes, puede acercarse sin ser visto. Los ingredientes de las drogas proceden de Estados Unidos y llevan la misma marca y el mismo envoltorio, como se pudo comprobar durante una visita a la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La acetona, el acetato y el cloro forman parte de su mezcla, pero el componente estrella, el precursor del fentanilo, sigue siendo un misterioso paquete sin marca. Esta sustancia base es vital para elaborar el polvo, que finalmente se mezcla con otros productos químicos y se moldea en ampollas o pastillas. Según ellos, los productos químicos proceden originalmente de China o Alemania, pero el 100% puro es alemán. Afirman poder importarla a México, utilizando como cómplices discretos a empleados de aerolíneas, incluidos auxiliares de vuelo. Sin embargo, las tripulaciones afirman que los precursores químicos se producen ahora localmente en Sinaloa, lo que les hace depender menos de las aerolíneas. El proceso de cocción dura horas. Los ingredientes se combinan, se remueven y se cuecen a fuego lento sobre un quemador de gas en una cocina exterior. Tras una noche de secado, el producto se muele finamente al día siguiente. La última etapa de este viaje encubierto comienza con el producto envuelto en plástico, sellado con cinta de color marrón claro y guardado en un compartimento oculto de un coche. Para llevarlo al otro lado de la frontera, se camufla bajo capas de detergente, café y aceite de automoción para enmascarar el olor. Con el floreciente comercio de fentanilo, los distribuidores emplean ahora pequeñas aeronaves para transportar cientos de kilogramos de polvo o pastillas hasta la frontera. Cada envío puede reportarles entre $150,000 y $111,000, pero los riesgos son enormes. El primer rito es negociar con los clientes estadounidenses, a pesar de la barrera del idioma, que pueden cortar abruptamente la comunicación e incumplir los pagos, lo que conlleva costosos esfuerzos para localizarlos. Los productores y cultivadores de opio señalan con el dedo a los distribuidores, tachándolos de narcotraficantes. Los distribuidores afirman que no forman parte del cártel de Sinaloa y que se adhieren a sus normas, aunque funcionan de forma independiente. En esta red de cárteles, cada papel es distinto y vital. Los fleteros se encargan del transporte, trasladando la mercancía a la frontera y a Estados Unidos. Tras recibir el pago, los intermediarios devuelven el dinero al distribuidor a cambio de una comisión. Las normas son informales pero estrictas. Si las fuerzas del orden confiscan un envío, el expedidor entrega un documento que confirma la confiscación, lo que supone una pérdida de inversión para el distribuidor. La única norma establecida por el cártel de Sinaloa, según fuentes internas, es que el fentanilo no puede venderse dentro del estado. Según un distribuidor, si te pillan vendiendo en Sinaloa, te secuestran, te matan y te podan la cabeza. El cártel es evidentemente sensible a la droga y no quiere problemas ni sobredosis en su territorio. Un distribuidor de pastillas reveló que los inmensos márgenes de beneficio del fentanilo han impulsado la expansión de la producción en los últimos años. El distribuidor puede conseguir una pastilla por 80 céntimos y venderla a los consumidores por unos $3. Así, una inversión de $10,000 puede reportar $30,000 al distribuidor. Guerra de Estados Unidos contra el fentanilo. En septiembre de 2021, la DEA dio la voz de alarma, marcando su primera advertencia de seguridad pública en 6 años. ¿El motivo? Un preocupante aumento de la venta de pastillas falsificadas, hábilmente aderezadas con fentanilo, un opioide sintético mortal que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Para combatirlo, la DEA se asoció con las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, lo que dio lugar a la incautación de la asombrosa cifra de 1,8 millones de pastillas falsas y a la detención de más de 800 presuntos narcotraficantes en agosto y septiembre de ese año.
Esta repentina afluencia de pastillas provocó un notable aumento de las sobredosis accidentales en todo el país, que afectaron a comunidades desde California hasta Nueva York. Aunque el alcance total de este problema sigue siendo incierto, sin duda forma parte del deterioro más general de la actual crisis de los opiáceos, que se ha agravado con el telón de fondo de la pandemia del COVID-19. Esta preocupante tendencia está haciendo saltar las alarmas sobre su impacto en la salud pública, la seguridad nacional y la economía. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, el número de muertes por sobredosis relacionadas con opioides experimentó un fuerte aumento en 2020, pasando de aproximadamente 50.000 el año anterior a casi 70.000. Estas muertes relacionadas con los opioides representan la inmensa mayoría del asombro total de 93.000 muertes por sobredosis del país. De ellas, más del 11% pueden atribuirse a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. El aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo cobró impulso en la década de 1990, con la prescripción excesiva de opioides legales para el tratamiento del dolor. Aunque en los últimos años los organismos federales han avanzado en la reducción de la prescripción excesiva de opiáceos legales, el desplazamiento de la demanda de los consumidores hacia opiáceos ilícitos como la heroína y el fentanilo plantea un reto nuevo y potencialmente más grave. Los cárteles mexicanos han aumentado considerablemente su producción de fentanilo ilícito, incluidas las engañosas pastillas falsificadas con fentanilo. Este opiáceo sintético ofrece ventajas. Es más fácil y más rentable de producir que la heroína y se puede fabricar cómodamente en forma de pastillas, a menudo imitando opiáceos de prescripción legal como el Vicodin, o mezclado con sustancias ilegales como la cocaína. Los cárteles de la droga mexicanos dependen de sustancias químicas, muchas de las cuales proceden de China. China fue en su día uno de los principales proveedores de fentanilo, pero una ofensiva de Pekín alteró el panorama. Los cárteles distribuyen estas píldoras traicioneras a través de sus vastas redes en todo Estados Unidos, a menudo aprovechando las plataformas en línea y las redes sociales para facilitar su comercio. Canadá, que se enfrenta a una crisis de opioides similar a la de su vecino, emplea estrategias innovadoras. Por ejemplo, la Columbia Británica introdujo un programa de prescripción de opioides potentes, adoptando tácticas de reducción de daños. Algunas ciudades apoyan la despenalización de todas las drogas ilícitas, citando las normas de seguridad y calidad de las drogas legales, como modelo para reducir las sobredosis. Estonia logró frenar el dominio del fentanilo en su mercado de drogas ilegales mediante la aplicación de la ley. Sin embargo, el consumo de otras drogas sintéticas va en aumento. Europa ha evitado una crisis a escala norteamericana, pero crece la preocupación por el aumento de la disponibilidad de opiáceos. La aparición del fentanilo en los mercados regionales alarma a los expertos sobre una posible amenaza asiática. Entonces, ¿cómo está respondiendo Estados Unidos a esta crisis polifacética? Muchos expertos en salud afirman que las tiras reactivas de fentanilo son una forma asequible y sencilla de salvar vidas. Estas pequeñas tiras de papel pueden detectar la presencia de fentanilo en un lote de medicamentos. Sin embargo, su uso generalizado se ve obstaculizado porque algunos estados las clasifican como parafernalia ilegal para el consumo de drogas. En una medida prometedora, el CDC y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias anunciaron en abril que los estados y territorios podrían utilizar fondos federales para adquirir tiras reactivas rápidas de fentanilo. Estados como Arizona y Rhode Island han tomado la iniciativa de legalizarlas y hacerlas más accesibles. Casi al mismo tiempo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, dio luz verde a una versión de mayor dosis de naloxona, un medicamento de emergencia que revierte las sobredosis de opiáceos. Su objetivo es contrarrestar los opioides más potentes, como el fentanilo. Sin embargo, algunos expertos sanitarios albergan dudas sobre la comercialización de este medicamento de dosis más alta. El gobierno de Joe Biden hizo una petición fundamental al Congreso: clasificar de forma permanente todas las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la lista I. Esta clasificación está reservada a las sustancias que se consideran peligrosas para la salud. Esta clasificación está reservada a las sustancias que se considera que presentan el mayor riesgo de abuso y dependencia. Sin embargo, esta propuesta se enfrentó a la oposición de numerosos grupos de la sociedad civil y de salud comunitaria.
Su postura es que dará lugar a procesamientos innecesarios y no abordará las causas profundas de las sobredosis. La propuesta de categorizar las sustancias relacionadas con el fentanilo forma parte del plan integral del presidente Biden para combatir la crisis de los opioides. Este plan implica inversiones sustanciales que ascienden a decenas de miles de millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden por frenar la afluencia de fentanilo y otras drogas ilícitas. También amplía los servicios de prevención y tratamiento. Sin embargo, los expertos en adicciones advierten de que muchos estados recortaron el año pasado la financiación de los programas de recuperación de opiáceos debido a los problemas financieros que plantea la pandemia. Además, los recientes acuerdos de demandas contra fabricantes de fármacos, como Purdue Pharma, son insuficientes para combatir eficazmente la crisis de los opioides. En febrero de 2023, la administración Biden dio un paso importante al imponer sanciones a una red asociada al cártel de Sinaloa. Esta red, implicada en el comercio ilícito y peligroso de fentanilo y metanfetamina, suministra productos químicos a superlaboratorios responsables de la producción de drogas ilegales vinculados al antiguo cártel del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Entre los destinatarios de estas sanciones se encuentran dos hermanos que dirigen la red, Ludim Zamudio Lerma y Luis Alfonso Zamudio Lerma. Además, el Tesoro de EEU ha designado a otras 4 personas, todas de nacionalidad mexicana y miembros del cártel de Sinaloa, junto con 6 empresas con sede en México. Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, declaró: «Los hermanos Zamudio Lerma y su red permiten la producción de drogas sintéticas que devastan vidas estadounidenses, al tiempo que llenan los bolsillos de los dirigentes del cártel de Sinaloa. Privar a esta red de acceso y recursos obstaculizará la capacidad del cártel de Sinaloa para producir y traficar las drogas ilícitas de las que depende». Esta acción se llevó a cabo en estrecha coordinación con las autoridades mexicanas y forma parte de un esfuerzo integral del gobierno para combatir el narcotráfico que cobra la vida de miles de estadounidenses anualmente, según se indica en un comunicado de prensa del Tesoro. Entre las personas sancionadas, junto a los hermanos Zamudio Lerma, se encuentran el hijo de Ludim, Zamudio Lerma, Ludim, Zamudio Ibarra y Luis Gerardo Flores Madrid. Han estado implicados en el suministro de precursores químicos ilegales utilizados en la producción de drogas ilegales, junto con 2 operadores de laboratorio, Ernesto Machado Torres y José Santana Arredondo Beltrán. Las 6 empresas sujetas a sanciones son propiedad o están bajo el control de la familia Zamudio e incluyen 2 entidades relacionadas con el tráfico de drogas, 2 empresas inmobiliarias y 2 empresas de importación y exportación. El gobierno estadounidense ya ha tomado medidas para sancionar a miembros de cárteles y aliados logísticos implicados en la introducción de drogas ilícitas en Estados Unidos. La acción más reciente ha consistido en sancionar a traficantes de fentanilo que contribuyen a la crisis estadounidense de opioides. Una droga mortal. Hemos establecido que el fentanilo es una droga con la que no conviene jugar. Países de todo el mundo se esfuerzan por limitar la cantidad que pueden obtener sus ciudadanos. Pero, ¿qué es exactamente esta droga? El fentanilo es como el superhéroe del alivio del dolor, pero es tan potente que viene con muchas etiquetas de precaución. Este opiáceo sintético es potente para controlar el dolor de las personas que luchan contra el cáncer o se recuperan de una operación. Imagínatelo como el analgésico más potente del mercado, mucho más potente que la morfina clásica. Estamos hablando de 50 a 100 veces más potente. Pero aquí está el truco. Este poderoso guerrero también puede ser un alborotador si no se maneja con cuidado. El fentanilo puede sumirte en un profundo letargo si no eres precavido. También se utiliza para calmar a la gente, como un sedante. Sin embargo, la forma de tomarlo es muy importante. Si no tienes cuidado y accidentalmente ingieres demasiada cantidad, puedes acabar sufriendo una sobredosis. El fentanilo hace su magia interfiriendo con unos receptores llamados M-opioides. Ahora, cuando estás en el mundo del fentanilo farmacéutico, las cosas pueden ponerse un poco difíciles. Verás, viene con un montón de efectos secundarios como adicción, confusión, somnolencia e incluso alucinaciones. Puede ralentizar la respiración hasta el punto de detenerla, lo que supone un grave problema si no se trata a tiempo. Es como una montaña rusa de efectos secundarios y a veces se necesita un salvavidas llamado naloxona para revertir los efectos de una sobredosis. Pero con el fentanilo es posible que necesites más de una dosis porque es muy fuerte.
El fentanilo hizo su gran entrada en 1959 gracias a un científico llamado Paul Janssen y obtuvo el visto bueno oficial para su uso médico en Estados Unidos en 1968. En 2017 era como la estrella del rock de los opioides sintéticos en el mundo médico. Incluso en 2019 se recetó más de 1 millón de veces en Estados Unidos. Pero el fentanilo no es todo sol y arcoíris. Está desempeñando un papel protagonista en la epidemia de sobredosis de opioides en Estados Unidos. Mientras que otros opioides recetados se mantuvieron estables entre 2011 y 2021, las muertes relacionadas con el fentanilo se dispararon de apenas 2.600 a la friolera de 70.601 al año. Desde 2018 es el principal culpable de la mayoría de las muertes por sobredosis de drogas. Es complicado porque a menudo se mezcla con otras drogas como la cocaína y la heroína. Pero fuera del pesimismo, el fentanilo tiene algunos usos médicos legítimos. Ayuda a los médicos a insensibilizar durante las intervenciones quirúrgicas. A menudo se combina con otras drogas para dormir y relajar los músculos. También es útil para controlar el dolor después de una operación, para que te despiertes menos dolorido. Cuando se trata de controlar el dolor, especialmente en el mundo del dolor crónico o el cáncer, el fentanilo tiene algunos trucos en la manga. Puedes encontrarlo en forma de parches que se adhieren a la piel. Liberan fentanilo lentamente en el organismo durante un par de días, proporcionándote un alivio duradero del dolor. Pero los parches deben cambiarse cada 72 horas. La temperatura corporal, el tipo de piel y el lugar donde se coloca el parche pueden influir en su funcionamiento. Para los momentos de dolor realmente intenso, existe el fentanilo sublingual. Se disuelve bajo la lengua y proporciona un alivio rápido. Suele utilizarse en los episodios de dolor rápido e intenso, como en el cáncer. Los parches transdérmicos de fentanilo ofrecen un alivio lento y constante del dolor. Son adecuados en casos en los que tragar resulta problemático, en insuficiencia renal grave o cuando los efectos secundarios de otros analgésicos son molestos. Sin embargo, cuando se utilizan estos parches, la luz solar directa y las almohadillas eléctricas no son recomendables, ya que pueden acelerar la liberación del medicamento y causar problemas graves. El fentanilo también viene al rescate cuando alguien no puede tolerar la morfina. Es muy útil en los cuidados paliativos, donde el dolor y la dificultad para respirar son una verdadera lucha, y solo los opiáceos de alta potencia pueden combatirlos. Actualmente se está desarrollando un sistema transdérmico de fentanilo controlado por el paciente. Este pequeño dispositivo permite a los pacientes controlar la administración de fentanilo a través de la piel para el dolor postoperatorio. Es como tener tu propio mando a distancia para aliviar el dolor. En las pruebas, funcionó mejor que un placebo, reduciendo las puntuaciones de dolor sin causar problemas respiratorios significativos. En general, el fentanilo puede ser un poco problemático, pero cuando se usa con cuidado y por las razones adecuadas, es un salvavidas. Por eso, su producción y distribución están muy vigiladas y los traficantes se encuentran con grandes problemas si son descubiertos. La perdición. Abril de 2023. La Fiscalía Federal ha presentado cargos contra 28 personas vinculadas al cártel mexicano de Sinaloa. Entre los acusados se encuentran 3 hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las acusaciones les acusan de orquestar una operación transnacional masiva de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Algo interesante, dada su reciente prohibición de esta droga. El fiscal general Merrick Garland y funcionarios del Departamento de Justicia culparon directamente a estos acusados de cientos de miles de muertes de estadounidenses debidas al fentanilo. Según los investigadores, estos individuos acusados, que operaban dentro de la red de los Chapitos, desempeñaron un papel clave en la adquisición de precursores químicos para el fentanilo procedentes de China. Posteriormente, fabricaron esta droga letal en México y orquestaron su contrabando a Estados Unidos. En esta operación participaron 4 ciudadanos chinos y 1 guatemalteco que suministraban ingredientes de fentanilo al cártel, hecho que ha llevado al FBI a ofrecer una recompensa de $1 millón por su captura. Sin embargo, es probable que traerlos a Estados Unidos para ser acusados resulte complicado. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a 2 empresas chinas por su papel en el suministro de estos precursores químicos. Una vez fabricado el fentanilo, se transportó presuntamente a Estados Unidos utilizando una intrincada red de vehículos, túneles, aviones y correos, a pesar de ser plenamente conscientes de las consecuencias mortales para las vidas estadounidenses.
El Departamento de Justicia afirma que Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos del Chapo, se embolsaron cientos de millones de dólares enviando fentanilo a Estados Unidos. Además de los miembros de la familia, entre los acusados figuran operadores de laboratorios clandestinos de fentanilo en México, traficantes de armas que ayudaban a la seguridad del cártel de Sinaloa y blanqueadores de dinero que financiaban las operaciones. De los 24 acusados, 8 se encuentran actualmente bajo custodia en todo el mundo, y se está tratando de conseguir su extradición para que se enfrenten a la justicia estadounidense. El fiscal general Garland hizo hincapié en el compromiso del gobierno estadounidense para combatir la epidemia de fentanilo, reconociendo el inmenso sufrimiento experimentado por las familias que han perdido a sus seres queridos. Aseguró al público que se utilizarían todas las herramientas y autoridades disponibles para llevar a los responsables ante la justicia. También se reveló el alcance de la brutalidad asociada a los chapitos, con informes sobre las prácticas inhumanas del cártel para extender su poder y riqueza. Estas prácticas incluían probar la potencia de su fentanilo en prisioneros y alimentar a las víctimas con tigres para intimidar a los civiles. El asombroso balance de la crisis del fentanilo es alarmante. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, más de 107.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas, de las cuales 2/3 se atribuyeron al fentanilo. Trágicamente, casi 200 personas pierden la vida a diario por intoxicación de fentanilo. En 2022, la DEA incautó más de 50 millones de pastillas con fentanilo, más del doble que el año anterior. El fiscal general Garland hizo hincapié en el importante papel que desempeña el cártel de Sinaloa en el aumento del tráfico de fentanilo hacia los IEEU. Esta revelación se produce tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y responsables de seguridad mexicanos en Washington, D.C., destinada a abordar la crisis del fentanilo. Ambas partes se comprometieron a mejorar el intercambio de información y la cooperación en las investigaciones criminales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó a los estadounidenses de la epidemia de fentanilo, negando que la droga mortal se cree o consuma en su país. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Justicia, tras una reunión con sus homólogos mexicanos, han renovado su compromiso de combatir juntos el fentanilo y el tráfico de armas de fuego. La administradora del DEA, Anne Milgram, junto con la vicefiscal general, Lisa Monaco, hicieron hincapié en la necesidad de combatir el tráfico de drogas y la proliferación del fentanilo en las redes sociales. Hablaron de cómo las empresas de medios sociales deben hacer más para prevenir la venta de fentanilo en sus plataformas, reconociendo que estas plataformas son a menudo el punto de contacto inicial entre compradores y vendedores en la cadena de suministro de fentanilo. Mónaco se refirió a las aplicaciones de las redes sociales como la superautopista del comercio de fentanilo, subrayando la urgencia de abordar esta cuestión crítica. Este no ha sido el único caso en el que los miembros de un cártel han podido sentir el peso de la ley por traficar con fentanilo. En febrero de 2023, el Ministerio de Defensa de México dio una noticia muy interesante. Informaron de una gran victoria: la detención de un presunto miembro de alto rango de un conocido cártel. Se cree que este individuo es el responsable de supervisar la producción de fentanilo. La detención se produjo en el estado de Sinaloa. Curiosamente, se produjo poco después de que el presidente Joe Biden visitara México. También se produjo tras otra importante detención, la del líder del cártel, Ovidio Guzmán. La persona detenida es descrita como una figura logística clave para el conocido narcotraficante, conocido como Mayo Zambada. Juntos dirigían el influyente cártel de Sinaloa. Según el ministerio, este acusado no era un miembro cualquiera del cártel. Era el presunto cerebro de la producción de fentanilo y pastillas de metanfetamina, así como del tráfico a gran escala de cocaína desde Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos. Siguiendo el protocolo habitual en México, el ministerio lo identificó como José N., absteniéndose de revelar su nombre completo. Los Chapitos de Sinaloa hoy. La facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, dirigida por los hijos de El Chapo Guzmán, es ahora más potente, más rica y más mortífera que nunca, según Anne Milgram, jefa de la DEA. Milgram destacó la transformación del cártel, el aumento de su poder y riqueza desde que los Chapitos tomaron el mando y el devastador impacto del fentanilo en IEU. Durante una conferencia a principios de 2023, subrayó la creciente presencia del cártel de Sinaloa en más de 40 países, según ha identificado la Casa Blanca. Milgram
en una conversación previa con el columnista del New York Times, Nick Kristof, reveló que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG, son los principales responsables del suministro de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos. Durante su reciente charla, hizo hincapié en el papel de China como epicentro de la cadena de suministro de drogas sintéticas. Los cárteles mexicanos han estado fabricando fentanilo en el país, utilizando precursores procedentes de China, eludiendo la compra del producto acabado. Producen fentanilo, a menudo prensándolo en pastillas falsificadas, y luego lo introducen de contrabando en Estados Unidos por diversos medios. Aunque el gobierno estadounidense cree que México debería tomar más medidas para combatir la crisis, han surgido tensiones por la afirmación de México de que es un mero país de tránsito de fentanilo y no un productor. Milgram expresó sus dudas sobre la voluntad de China de cooperar con Estados Unidos para hacer frente al comercio ilícito de fentanilo. Durante la conferencia, Milgram se centró en los Chapitos, destacando su papel entre los 28 miembros del cártel de Sinaloa acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia estadounidense. Declaró que el cártel de Sinaloa era el principal responsable de las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos y ofreció recompensas millonarias por información que condujera a la detención o condena de los hijos de El Chapo. Explicó que los Chapitos habían hecho más letal al cártel, siendo pioneros en la fabricación y distribución de fentanilo. Milgram calificó el fentanilo como la crisis más acuciante y la mayor amenaza para la seguridad nacional. Habló de toda la cadena de suministro de fentanilo a nivel mundial y reveló que el cártel de Sinaloa había estado involucrado en el tráfico de fentanilo desde 2014, incluso antes de la recaptura de El Chapo en 2016. Milgram señaló que la DEA había identificado socios chinos que suministraban precursores al cártel y colaboradores en EEUU. Se destacó el inmenso margen de beneficio de los cárteles, ya que en México les cuesta entre 10 y 20 céntimos producir una pastilla falsa, que en EEUU se vende entre 5 y 30 dólares. La DEA había creado recientemente unidades especializadas para atacar las estructuras financieras y de narcotráfico del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, con la ayuda de sus 334 oficinas en todo el mundo. Milgram no especificó los países en los que operaban los Chapitos, pero los documentos judiciales indicaban un corredor panamericano que abarcaba desde Perú hasta Canadá. La acusación contra los Chapitos también sacó a la luz la infiltración de agentes de la DEA en la cúpula del grupo criminal durante 1 año y medio, lo que llevó al descubrimiento de técnicas de extorsión, blanqueo de dinero y tortura contra líderes de cárteles rivales. Sin embargo, la operación tensó las relaciones diplomáticas con México, lo que provocó una desaprobación de las acciones de la DEA. Pero en lo que respecta a los Chapitos, las autoridades han estado ocupadas. Incluso han registrado la exitosa detención y extradición de un miembro de los Chapitos, el Ratón. En septiembre de 2023, las noticias informaron de que Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón, fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos relacionados con el tráfico de fentanilo. La extradición supone un paso más en los esfuerzos de Estados Unidos por combatir diversos aspectos de las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa, vinculado desde hace tiempo a la familia Guzmán. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, expresó su gratitud a las autoridades mexicanas por la extradición, destacando los valientes esfuerzos del personal de las fuerzas del orden y de los militares estadounidenses y mexicanos que se han dedicado a la lucha contra los cárteles de la droga. Muchos han hecho sacrificios significativos, incluidas sus vidas, en pos de la justicia. Garland reiteró el compromiso del Departamento de Justicia de hacer rendir cuentas a los responsables de contribuir a la epidemia de opioides, reconociendo el impacto devastador en las comunidades de todo el país. Ovidio Guzmán fue detenido brevemente en 2019 en la ciudad de Culiacán, pero fue liberado por orden del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para evitar más violencia. Su cártel tomó represalias después de su arresto inicial, lo que resultó en un feroz enfrentamiento con el ejército mexicano, que utilizó helicópteros artillados Black Hawk para enfrentarse a las ametralladoras pesadas montadas en camiones del cártel. Los pistoleros del cártel llegaron incluso a atacar aviones militares y el aeropuerto de la ciudad de Culiacán. En enero, Ovidio Guzmán fue capturado de nuevo tras un encarnizado tiroteo en el norteño estado mexicano de Sinaloa. Los medios de comunicación mexicanos informaron de que fue sacado de una prisión de máxima seguridad en el centro de México
y trasladado a través de la frontera estadounidense para su extradición. El gobierno estadounidense había solicitado la extradición de Guzmán en febrero, con el fin de procesarlo por cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal estadounidense. En abril, la Fiscalía estadounidense dio a conocer extensas acusaciones contra el ratón y sus hermanos. Las acusaciones describían cómo, tras la extradición y encarcelamiento de su padre en Estados Unidos, los hermanos cambiaron el enfoque del cártel hacia drogas sintéticas, como la metanfetamina y el potente opioide sintético fentanilo. Su objetivo era producir grandes cantidades de fentanilo y venderlo a precios más bajos. Los chapitos han adquirido notoriedad por su extrema violencia, que supera la moderación exhibida por generaciones anteriores de líderes de cárteles. Han negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico. En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a la detención o condena de Ovidio. Tras la detención de un miembro de los chapitos, los demás hermanos han prohibido la producción y venta de fentanilo. Si la prohibición resulta legítima, podría causar una interrupción en el suministro de fentanilo y reducir potencialmente las muertes por sobredosis. Sin embargo, los cárteles podrían adaptarse y encontrar fuentes alternativas. Para hacer frente a la crisis de los opiáceos, es esencial continuar con los esfuerzos de prevención, tratamiento y aplicación de la ley. El impacto, a largo plazo, sigue siendo incierto, ya que los cárteles han demostrado su capacidad de adaptación. En general, aunque ofrece beneficios a corto plazo, no eliminará el comercio de fentanilo, por lo que es necesario un enfoque global para abordar la crisis de los opioides. Solo tenemos que sentarnos y ver cómo se desarrolla. Para ver más vídeos como este, haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla.